Bueno, vamos a continuar con nuestra temática, ahora analizando los títulos de crédito. Obviamente, fundamentando que la actividad mercantil es la circulación de bienes, servicios o derechos de un patrimonio a otro, es decir, la actividad mercantil se encuentra destinada al tráfico de valores patrimoniales. En la circulación se destacan dos aspectos primordiales, la velocidad y la cantidad. Por su parte, el derecho comercial es el encargado de dar forma al tráfico de los objetos mercantiles, regulando tales formas y protegiendo los intereses que se encuentran en ellos. Es así como el título de crédito, al incorporar en su contenido una prestación que puede exigirse al obligado en su vencimiento, constituye un vehículo privilegiado en su circulación. El origen histórico en cuanto a la teoría general de los títulos de crédito culmina a finales del siglo pasado con la publicación de las obras de Vivante, quien en su Tratado de Derecho Comercial elabora una teoría general de los títulos de crédito que se basa en la evolución de las letras de cambio que tuvieron mucha afluencia durante la época medieval y en el derecho consuetudinario. En esta obra de Vivante, lo que hace es detectar e identificar aquellos conceptos que son distintos a los del derecho civil, creando así la teoría general de los títulos de crédito. Entonces, ¿qué son los títulos de crédito? Los títulos de crédito son documentos netamente mercantiles necesarios para ejercer el derecho literal expresado en el documento mismo. Esto quiere decir que el derecho pertenece solo a aquel que tenga la posesión del título de crédito, y en nuestro país está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Algunos ejemplos de ellos son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, acciones, certificado de depósitos y bono en prenda, que más adelante analizaremos. Como tal, el concepto de título de crédito entonces será un documento que lleva incorporado un derecho material autónomo que se puede ejercer por el portador legítimo contra el deudor en una fecha de vencimiento. Este documento es negociable. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que son cosas independientes de las personas que tienen vida propia y contienen un derecho, una obligación independiente y un valor en sí mismos. El título de crédito nace por la voluntad de alguien, automáticamente se convierte en un valor. Las principales características de los títulos de crédito son la legitimación, la literalidad, la autonomía, la abstracción y la sustantividad, que más adelante veremos. El artículo primero de esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es el fundamento que señala que son cosas mercantiles los títulos de crédito, tanto su emisión, expedición, endoso, aval y aceptación y demás operaciones que con ellos se consigue serán constituidos o considerados actos de comercio. Los títulos de crédito, entonces, su normatividad la encontramos desde el artículo 5 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Créditos, que nos dice: son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consagra. Sin embargo, en la doctrina podemos definir a los títulos de crédito como estos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Los títulos de crédito pueden ser considerados bajo estas tres características: como títulos de créditos como actos de comercio, según lo que señala el artículo primero, y que a su vez también el artículo 75 del Código de Comercio los considera como actos de comercio. También los títulos de crédito son cosas mercantiles, como ya lo especificábamos y lo definía el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y son títulos de crédito también como característica esencial como documentos. La ley y la doctrina considera que los títulos de crédito son documentos y son de naturaleza especial. Estos existen meramente como documentos probatorios cuya función consiste en demostrar en forma gráfica la existencia de alguna relación jurídica que tienen estos documentos. Las ventajas de los títulos de crédito como instrumentos financieros permiten que son la movilización y la circulación, dan certeza en las condiciones
porque implican una obligación de cumplir las condiciones que se reflejan en el mismo, la rapidez en la tramitación de su operación y la seguridad en la ejecución final del título. Sus características, que ya las habíamos mencionado y que vamos a identificar de manera muy puntual. En cuanto a la importancia del título de crédito, es importante señalar que la existencia del documento es necesario para su legítima portador, que puede ejercer el derecho que da en cuanto al título se refiere al deudor, y que éste pueda pagar la obligación que está constreñida en el mismo. La incorporación viene a la inclusión del derecho en el documento, esto es, que de esa manera el título que tiene el derecho porque éste concede el documento. Si no lo posee físicamente, no tiene ningún derecho. La legitimación consiste en la propiedad de tener o contar con este título de crédito y facultar a quien lo posee. No, en este caso, para efectos de circulación, los títulos de crédito se clasifican en de tres tipos: al portador, a la orden y nominativos. Al portador es el expedido sin determinación de persona. A la orden se emite a favor de determinada persona o de la persona a quien se transmite su derecho. Y nominativo es aquel en el que el título se crea, se expide a favor de determinada persona, pero además debe llevar registrado o efectuado por el creador del título de crédito. Otra característica es su literalidad. Esta se refiere principalmente cuando se crea el negocio causal o el negocio subyacente, que se redacta en los términos en que ya puede ser modificado o cambiado según se trate. Otra característica es su autonomía. El título de crédito nace en el momento que se redacta y su suscriptor original le pone un movimiento y lo entrega al beneficiario. Entonces ahí hay una relación personal entre el creador del título y el primer adquirente. Hay una relación que es como si el negocio causal volviera a repetirse y el instrumento del pago es el título de crédito. El principio de abstracción. Este consiste precisamente en que las excepciones causales no son oponibles a los títulos de crédito. Lo único que puede ponerse son las excepciones derivadas del propio título, que son llamadas como cambiarias. Otra característica es su sustantividad o independencia, en un principio derivado también del principio de autonomía, que consiste en que cada acto del título de crédito y cada acto integrado al mismo es independiente uno de otro, y la sustantividad es independiente de uno frente a otro o todos los demás actos celebrados o integrados al título de crédito. Por ejemplo, el avalista presta su garantía por aval. Esto es un acto independiente de la obligación asumida para la persona avalada. La clasificación de los títulos de crédito puede ser según su objeto o el derecho incorporado en el título de crédito: títulos personales o corporativos, títulos obligacionales o títulos reales. Según su forma de creación, los podemos clasificar también como títulos singulares, como títulos seriales, y según su sustantividad, este criterio los divide en principales y accesorios. Según su circulación, son títulos nominativos al portador, que también ya mencionábamos, o a la orden, y títulos al portador, que son aquellos que se transmiten cambiariamente por una sola tradición, cuya simple tenencia produce el efecto de legitimar al poseedor. Su clasificación, entonces, podemos encontrarlos como títulos nominativos a la orden y al portador, o títulos de pago, de participación y de garantía. En cuanto a su forma de transmisión, los títulos de crédito son aquellos expedidos a favor de una persona determinada cuyo nombre aparece en el documento, y su transmisión se puede realizar por tres formas: por el endoso, consistente en la anotación del tenedor en una hoja adherida, mediante el cual transmite los derechos incorporados; entregar el título o el registro del nuevo titular. El endoso, entonces, es este medio de transmisión de los títulos nominativos o a la orden a personas que intervienen en el endoso, y que es el endosante y el endosatario.
Los títulos de crédito al portador son aquellos que no están expedidos a nombre de una persona determinada, por lo que pertenecen a quien lo posee. La posesión del documento basta para transmitir la propiedad y los derechos que en ellos se contienen. Los tipos de vencimiento de los títulos de crédito son a la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha y al día fijo o determinado, según de qué se trate. Las formas de pago pueden ser en una sola exhibición, en parcialidades, por pago anticipado, por consignación o mediante la sustitución bancaria. Y la regulación legal la encontramos ubicada, ya decíamos, por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de manera supletoria en el Código de Comercio y en el Código Civil Federal. Dejo las referencias.